policía paraguayo, le hablaba de guaraní, nos amenazaba que si hacíamos ruido nos tiraban al río. Y después nos hicieron pasar a Encarnación. Y de Encarnación, ahí no se vivieron, ya estaba fatigando más o menos 2 horas en total, encerrados en un calor de carrera 50 grados, que era en medio. Y estábamos ya prácticamente asfixiados cuando nos sacaron, nos revivieron, y ellos avisaron de que nos pasaban las investigaciones que había pedido nosotros. Se estiman 20.000 paraguayos y paraguayas las víctimas directas de violaciones de derechos humanos, como las detenciones en forma arbitraria o ilegal. Casi todas recibieron torturas. 59 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, 336 personas desaparecidas y más de 3.000 exiliadas. Una persona pudo haber sufrido más de una violación. Existe un enorme subregistro de exilio, por ejemplo, o otras formas de violaciones, como violaciones a niñas indígenas. La Comisión Verdad y Justicia estima que las víctimas indirectas suman más de 100.000 personas. Los sectores más golpeados han sido las ligas agrarias y el movimiento campesino. Cheve, el 5 de abril de madrugada a 1976 se asaltaba a Cherogala. Se familia cuera genehela se cotipe, a upepe, oitua cuejicuay seronque, balape, oitipala oga balape, a upepe, más de 100 hombres con metralletas y otras armas potentes, PTI Teco Vere Cabo, se yapi jicuay, o yapi sera upe, o yapi sera yupe, sera yupe pero 11 años la oye yapi acue, inocente, totalmente. Sera en Virecope o ya agarra jicuay, o ñapuiti, como si fuera un animal. Según los testimonios, las privaciones ilegales de libertad eran el pan nuestro de cada día para aquellos que pensaban diferente al régimen de Stroessner. Más del 10% de los detenidos estuvieron varias veces en las mazmorras de Stroessner, y la edad de la mayoría fue entre 12 y 17 años. José Rotela lo era nuestro jefe. Después Vera, no me acuerdo el apellido, a otro que lo mataron, ¿sabe cómo? Le cortaban acá, le ponían sal, le hacían cavar su fosa y después lo degollaban y lo tiraban en su propia fosa. La tortura fue una práctica sistemática que seguía las detenciones arbitrarias como método para obtener información. Tuve 13 años en la prisión. Mi padre y mi hermano, ambos desaparecieron. Me llevaron hacia Itá Enramada y me obligaron a grabar mi propia tumba. Me dijeron que yo contara bien en Poná Navarreto. Le dice Yayucán, me tiran, caigo de rodillas, me piden para que rece. Pensé que me iban a matar. La tortura de niños y niñas fue denunciada en los casos de sitio a comunidades rurales y de explotación económica y sexual de los mismos en destacamentos militares u hogares. Aquí en Sajonia, no lejos de aquí, un coronel Perrier, Pololo Perrier, tenía un semillero, traían chiquilinas, pobres campesinas de 10, 12 años, daban de comer y vestir bien. Y cuando cumplía 15 años le ofrecían a Stroessner como regalo de cumpleaños. Ese era el papel de los militares, ofrecer a Stroessner. Los torturados han señalado los nombres de 690 victimarios que directa o indirectamente participaban en esas violaciones. Los mismos eran conocidos o fueron identificados por las víctimas en muchas ocasiones,
como Pastor Coronel Camilo Almada Morel, Juan Martínez Cururupiré, Alberto Cantero. Si la detención y la tortura no eran consideradas medidas suficientes por la dictadura, comenzaban las desapariciones. La comisión logró identificar a 336 personas desaparecidas. 1976 fue el año de mayor cantidad de casos de ejecuciones extrajudiciales que registró la Comisión de Verdad y Justicia. Agustín fue detenido el 9 de febrero, el segundo secuestro, el 9 de febrero de 1977 a las 11:30 de la mañana en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Stroessner pide la cabeza de Goiburu. Yo supe de que él fue brutalmente torturado y que cumplieron con el pedido de Stroessner de llevarle en bandeja su cabeza. El exilio de paraguayos y paraguayas fue parte de la política de Estado para la reducción y eliminación del adversario político. La persecución fue explícita por razones político-partidarias, con preeminencia de la acusación de comunista o contrera. La política de Estado que fue el exilio. El exilio a los enemigos políticos o a quienes se oponían al sistema de gobierno de ese entonces era practicado contra ellos con una fuerza inusitada y de manera explícita. O sea, no era ocultado. El exilio para los enemigos del régimen fue una medida que vació de contenido valorativo a la política paraguaya. El exilio fueron personalidades de primer nivel y de primer orden de la política y de la cultura paraguaya. La Comisión de Verdad y Justicia estima que el régimen estronista produjo como mínimo cerca de 3.500 exiliados directos, más 17.000 indirectos. La primera parte de este largo exilio, unos 30 y pico de años que yo viví en la Argentina, en Buenos Aires. Ahí hice toda mi obra literaria. Y luego en Francia, donde hace 20 años que vivo. En este contexto, la mujer fue sujeto permanente de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Además de la violencia, las mujeres refieren en su testimonio a la comisión la pérdida de familiares y el impacto psicológico de amenazas y la violencia sexual. El secretario hermano Rogan, que fue ese hermano que se fuera pero ahora se me de cuenta, entonces me de cuenta hacer ahí que la no La feminización de la militancia fue hacia el año 1975 en adelante, en que aumenta considerablemente la represión dirigida a ellas. En el caso de las detenciones arbitrarias, los bebés, niños, niñas y adolescentes eran privados de la libertad en los mismos centros de reclusión que los adultos, con sus mismas carencias. Yo siempre digo que Stroessner le dio la igualdad de derechos a la mujer y todos me miran asustada y claro, digo, para Stroessner no hubo mujer y diferencia en la tortura. Torturaban al hombre y a la mujer igualitos, no decía pobre mujer.
y sufría mucho más porque era torturada como ser humano y torturada por